Bien, introducción. La determinación del tamaño de partícula constituye un parámetro esencial en el estudio y control de calidad de materiales sólidos pulverizados o suspendidos, especialmente en el ámbito farmacéutico, ya que el tamaño de partícula influye en propiedades físico-químicas fundamentales como la solubilidad, la velocidad de dilución, la biodisponibilidad, la fluidez, la compresibilidad y la estabilidad de las formulaciones. Es por ello que conocer el diámetro medio y geométrico de las partículas resulta indispensable para caracterizar la homogeneidad de un material y predecir su comportamiento durante los procesos de fabricación, almacenamiento y administración. Además, el empleo de la microscopía óptica junto con herramientas como la cámara Power permite observar directamente las partículas y realizar mediciones precisas de su tamaño. La partícula se define como la medida lineal característica de una partícula individual y su valor puede expresarse de distintas formas dependiendo del método de la medición y de la morfología de las partículas, dado que la mayoría de las partículas sólidas no presentan una forma perfectamente esférica y se utilizan diferentes tipos de diámetros equivalentes que permiten representar su tamaño de manera estandarizada. Por ejemplo, tenemos el diámetro de Ferret, que también es llamado como longitud de Caliper, que es la distancia entre dos líneas tangentes trazadas en los lados opuestos de la partícula, paralelas a una dirección determinada. Ahora, este diámetro representa la distancia máxima observada en una dirección específica, por lo que resulta útil para describir partículas alargadas, irregulares o de geometría no uniforme. El diámetro de Martin se define como la longitud de una línea que divide el área proyectada de la partícula en dos mitades iguales. Ahora, este tipo de medición se centra en la proporción del área más que en la longitud total, lo que lo convierte en un valor totalmente representativo del tamaño promedio de una dirección específica. El diámetro del área proyectada es el diámetro de un círculo que tendría la misma área que la imagen proyectada de la partícula observada, y este valor se emplea para representar partículas de forma irregular mediante una equivalencia circular, facilitando asimismo el tratamiento estadístico de los datos. Y bueno, luego después de ello tenemos el diámetro medio, también el diámetro geométrico medio, y bueno, primero el diámetro medio. El diámetro medio corresponde al promedio aritmético ponderado de los tamaños de todas las partículas medidas, y se calcula mediante la fórmula que se puede apreciar en pantalla. Y el diámetro geométrico medio se emplea cuando la distribución del tamaño de partícula sigue una curva logarítmica normal, algo frecuente en polvos y suspensiones farmacéuticas. Se calcula igualmente mediante la fórmula que se aprecia en pantalla. Después de ello también tenemos la distribución del tamaño de la partícula, que describe la frecuencia con la que diferentes tamaños aparecen dentro de la muestra, a partir de los datos obtenidos, y pueden elaborarse curvas de distribución normal, o en caso si es que en la curva de distribución normal no aparezca una campana de Gauss, tendríamos que aplicar el logarítmico. Ahora, si es que en todo caso la distribución normal sí sale bien, entonces ya no se tendría por qué emplear. La cámara de Neubauer es un dispositivo de vidrio óptico de alta precisión utilizado para el conteo y medición de partículas o células en suspensión bajo el microscopio. En el análisis de partículas sólidas, esta cámara se emplea esencialmente para montar una suspensión diluida del material en estudio, de modo que las partículas pueden estar distribuidas uniformemente en la cámara. Y bajo microscopio se mide el tamaño de más de 100 partículas, tanto grandes como finas, utilizando diferentes aumentos según el rango de tamaño, y este método permite observar mediciones en el rango aproximadamente de 0.2 micrómetros a 100 micrómetros, siendo ideal esto para materiales farmacéuticos como suspensiones, sales o excipientes en polvo. Bien, en cuanto al objetivo de la práctica es utilizar microscopía óptica para medir el tamaño de más de 100 micropartículas de un montaje de una forma farmacéutica en suspensión y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Bien, el material utilizado en la práctica lo hemos clasificado en materiales de vidrio. Está la probeta, las pipetas, también están los tubos de ensayo y las propipetas. En cuanto a los equipos, está el microscopio óptico con cámara digital, la cámara fotográfica y la computadora. En cuanto a la suspensión, hemos utilizado la leche magnesia y también hemos usado el agua destilada. Para empezar con el procedimiento, lo que haremos será extraer 1 mililitro de leche magnesia y después lo colocaremos en un tubo de ensayo. En este tubo de ensayo agregaremos 10 mililitros de agua destilada y procederemos a agitar. Después de haber agitado, lo que haremos será extraer 1 mililitro de esta nueva suspensión y la colocaremos en otro tubo de ensayo. En este tubo de ensayo agregaremos nuevamente 10 mililitros de agua destilada y así obtendremos una suspensión al centésimo. Una vez obtenida esta suspensión al centésimo, lo que haremos será extraer una cantidad pequeña como 2 mililitros y la colocaremos en la cámara de Neubauer, teniendo cuidado de mojar las superficies. En caso se dé, secar con un papel. Después de esto se llevará al microscopio óptico donde, haciendo uso del condensador que tiene que estar apuntando hacia abajo y de los diferentes objetivos, mediremos y observaremos los distintos tamaños de partículas presentes. Procederemos a tomar una fotografía de cada una y después comenzaremos a hacer el conteo.
Tras finalizar el conteo del número de partículas finas en la región central de la cámara de Neumann, encontramos un total de 1328 partículas finas. Ahora, para encontrar el tamaño máximo y mínimo de estas partículas, pues realizaríamos una regla de 3 simple, entendiendo que si hubo una partícula en una de las regiones de 50 micrómetros, pues esa partícula tendría un tamaño de 50 micrómetros y sería el tamaño máximo. En cambio, para el tamaño mínimo, pues encontramos 19 partículas en una de estas secciones, y por regla de 3 simple entendemos que cada una de esas partículas mediría 2,63 micrómetros. Ahora, para hallar el rango de cada intervalo, pues sería tan sencillo como la resta del tamaño máximo menos el tamaño mínimo, teniendo un valor de 47,37. Ahora, para los intervalos, aplicaríamos la fórmula de 1 más 3,3 por el logaritmo de n, que en este caso n sería el número de datos, que pues, sería el número de partículas que encontramos, en este caso 1328. Y finalmente, la amplitud de cada intervalo sería de 4,19, valor que encontramos al dividir el rango entre el número de intervalos. Procedemos a poner la frecuencia de datos encontrados entre cada intervalo y hallar el punto medio de los valores de los intervalos. Posteriormente, hallaríamos el producto del punto medio con la frecuencia y hallaríamos el logaritmo tanto del punto medio como del logaritmo del punto medio multiplicado por la frecuencia. Todo esto detallado en la tabla de distribución de frecuencias. Habiendo obtenido esos datos, pasamos a encontrar el diámetro medio, cuya fórmula sería la división entre la sumatoria de la multiplicación de x por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia, obteniendo un valor de 13,5. Posteriormente, el diámetro geométrico se calcularía al dividir la sumatoria del logaritmo de xf sobre la sumatoria de la frecuencia. Posteriormente pasaríamos a hacer dos gráficas. La primera, que sería la frecuencia versus el punto medio, que nos daría la gráfica de distribución normal de frecuencia y tamaño. Y posteriormente la frecuencia versus el logaritmo de x, que sería la distribución logarítmica normal de la frecuencia y tamaño. Repetimos el proceso para las partículas grandes, en este caso obteniendo un número de datos de 1997 partículas grandes, con un tamaño máximo de 50 y un tamaño mínimo de 14. El rango en este caso fue de 36, con un número de intervalos de 7 y una amplitud de intervalo de 5,2. Nuevamente expresamos los datos en la tabla de distribución de frecuencias, hallando el logaritmo de x y el logaritmo de la multiplicación de x por la frecuencia. Teniendo ya esos datos, volvemos a aplicar las fórmulas ya mencionadas para hallar tanto el diámetro medio como el diámetro geométrico. En este caso, el diámetro medio de las partículas grandes fue de 33,45 y el diámetro geométrico de partículas grandes fue de 0,012. Luego procedemos a graficar tanto la gráfica de distribución normal de frecuencia y tamaño, que sería la frecuencia versus el x, y la gráfica de distribución logarítmica normal de frecuencia y tamaño de las partículas grandes, que sería la frecuencia versus el logaritmo de x. La tabla muestra que la mayor concentración de partículas grandes se encuentran en el intervalo de 29,1 a 35,1 micrómetros, lo que indica una distribución donde predominan los tamaños intermedios. A medida que el tamaño de partícula aumenta o disminuye respecto a ese rango, la frecuencia tiende a reducirse, evidenciando una distribución equilibrada con ligera concentración central. Este comportamiento sugiere que el material analizado presenta buena uniformidad granulométrica, aspecto clave para controlar propiedades como la fluidez, compactación y comportamiento en procesos de mezcla o disolución. Este gráfico nos muestra la frecuencia de cada rango de diámetros. Se observa que hay una mayor frecuencia en los extremos, lo que indica una población polidispersa. Este tipo de dispersión puede sugerir problemas de uniformidad en la formulación y afectar directamente el contenido uniforme por dosis o el proceso de manufactura. El gráfico F por el logaritmo de x permite apreciar mejor las variaciones en las frecuencias para tamaños pequeños y muy grandes, ya que el logaritmo suaviza la visualización y facilita detectar la presencia de multimodalidad o agrupamiento de partículas en ciertos rangos, lo que puede ser relevante para optimizar los recursos de molienda y mezcla. Las tablas nos muestran la distribución del diámetro de las partículas sólidas pequeñas y revela una concentración significativa de partículas en los rangos inferiores, mostrando que la mayoría de los diámetros se agrupan en los primeros intervalos. Esto evidencia que la muestra está compuesta principalmente por partículas de tamaño reducido, con una baja proporción de partículas grandes. Cabe resaltar la importancia de estos resultados, y es que caracteriza la eficiencia, comportamiento físico y propiedades reológicas de la partícula. Información esencial para procesos de separación, filtración y análisis en áreas como farmacología, minería o también materiales. En esta tabla se puede observar que los diámetros medios aritméticos y geométricos permiten comparar y entender la predominancia de tamaños pequeños, además de informar sobre la homogeneidad y dispersión del sistema analizado. Muy bien, ahora vamos con las partículas pequeñas, donde tenemos dos imágenes, dos figuras. La primera sería la curva de distribución normal y la segunda sería curva de distribución logarítmica normal. Ahora vamos a empezar a definir cada una de ellas. La curva de distribución normal representa la frecuencia y el tamaño de partículas. En este caso sería micrómetros, como medimos. Idealmente deberíamos haber observado una curva simétrica en forma de campana, también llamada como la campana de Gauss. Esto indicaría, si obtuviéramos esa figura, que el proceso de formación de partículas fue uniforme y controlado, pero con pequeñas variaciones naturales, ¿no?
Ahora, ¿por qué es importante esta primera curva? Ya que permite evaluar la homogeneidad del sistema particulado y se utiliza para materiales con distribución simétrica de tamaños, donde la mayoría de las partículas tienen un tamaño cercano a la medida. Ahora, con la segunda gráfica, esta se construye tomando el logaritmo del tamaño de partícula antes de graficar la frecuencia, y se obtienen procesos de formación o fragmentación que no son uniformes, ¿no? Y las partículas más pequeñas son mucho más abundantes que las grandes. Ahora, ¿por qué es importante? Refleja una distribución asimétrica donde la mayoría de partículas son pequeñas y unas pocas son grandes. Es más común en los sistemas reales como en la farmacéutica y en los alimentos. Ahora, lo que debimos obtener en la primera gráfica fue una campana de Gauss, centrada alrededor del diámetro medio, indicando pues así que la mayoría de partículas tienen tamaños similares. Y la segunda gráfica debió salir una curva ligeramente desplazada hacia la izquierda, más estrecha, un poco más asimétrica, ¿no? Mostrando una concentración mayor de partículas pequeñas. Ahora, según nuestros resultados, pues posiblemente, como no se vio la campana de Gauss y la curva asimétrica en la segunda gráfica, una posible explicación sería pues que la suspensión no fue completamente homogénea y que la dispersión de partículas no fue uniforme. Ahora, en el artículo, como podemos ver, sobre una revisión que habla sobre el papel de distribución del tamaño de partículas en la industria de fármacos, eso es muy importante, la distribución del tamaño de partícula para las formulaciones farmacéuticas, ya que tiene un impacto significativo en la estabilidad, biodisponibilidad y eficacia de los medicamentos. Ya sea en sistemas como de administración, puede ser oral, inhalatoria, transdérmica, parenteral, la distribución del tamaño de partícula puede afectar la absorción, la velocidad de liberación y la eficacia como tal, pues de la eficacia terapéutica como tal de un fármaco, ¿no? Aplicaciones profesionales. En este ámbito se dan en la industria farmacéutica y cosmética. Según estos artículos nos evidencia que tan importante es lo que es el diámetro medio y la geometría de partículas sólidas. En este caso, hemos visto dos artículos, lo cual nos habla, ¿no?, de lo que es el análisis del tamaño de partículas entre polvos farmacéuticos. Según esta metodología nos indica que se utiliza un método de zona, ¿no?, de detección electrónica, lo cual acá está automatizado para medir la distribución del tamaño de partículas de polvos farmacéuticos y microionizadas. Estos polvos obedecen a una distribución log normal, lo que permite caracterizar los datos mediante un diámetro medio, volumétrico, geométrico y una desviación estándar. Continuando con las aplicaciones profesionales, en este segundo artículo nos habla sobre una relación, ¿no?, la relación entre la distribución del tamaño geométrico aerodinámico de partículas en las formulaciones de inhaladores de dosis media. Según nos explica la metodología, cómo se hicieron, ¿no?, cómo es que se analizó las formulaciones comerciales de inhaladores de dosis media, tanto solución como suspensión. Nos dice que para medir la distribución de partículas geométricas se usó lo que es la espectroscopía, lo cual esto de acá va a ser una dispersión de luz, lo cual vamos a ver también lo que es la distribución aerodinámica. Según esa dispersión, esto va a ser como va a terminar un factor, ¿no?, lo que es una conversión entre ambas, tanto la solución como la suspensión, es decir, que cuántas veces o de qué forma la distribución geométrica traduce la distribución aerodinámica. Para ello hubo hallazgos, ¿no? El factor de conversión fue similar al independiente de las formulaciones, lo que sugirió que para muchas formulaciones pueden ser usadas. Propuesta de innovación. Tenemos el desarrollo de excipientes farmacéuticos con geometría de partícula controlada para optimizar la fluidez y la biodisponibilidad. Se va a proponer diseñar excipientes farmacéuticos que cumplan con ciertos parámetros geométricos como forma, esfericidad y diámetro medio. Estos que sean controlados mediante técnicas de ingeniería de partículas con el objetivo de mejorar las propiedades reológicas y funcionales de los polvos utilizados en la elaboración de comprimidos y cápsulas. Diversos estudios, como el de Williams, demuestra que la forma de partículas influye directamente en la fluidez, en la compactabilidad y en la uniformidad del contenido durante el proceso de fabricación. Asimismo, también vemos que las partículas esféricas presentan una menor fricción y cohesión, lo que esto hace que facilite su manipulación industrial, aumente la eficiencia durante el mezclado y la comprensión. Esta innovación radica en la producción de excipientes con geometría optimizada y permite mejorar la estabilidad de la formulación, garantizar la homogeneidad del principio activo y aumentar la biodisponibilidad del fármaco final. Este enfoque representa un avance tecnológico aplicable a la industria farmacéutica moderna, lo que está orientado a obtener productos de mayor calidad, una mejor terapéutica y un mejor desempeño tecnológico. Para concluir, se determinó el diámetro medio y la geometría de las partículas mediante un análisis óptico, donde se usó el microscopio. Esto nos permitió ver la forma y la distribución. Esos resultados evidenciaron la morfología que influyó directamente en las propiedades físicas.